Nos hacemos preguntas, la humanidad se hace preguntas, quiere saber, también con el mundo de los fondos de inversión, queremos saber qué está pasando. Y esta semana hemos tenido 3 noticias o 3 detalles bastante importantes que vamos a resolver en este Finet Week. Maite López y Vicente Varo. Finet Week. Bueno, primero, una de las primeras cosas que ha pasado esta semana y que suscitan interés tanto para la gente que seguís el mundo de los fondos de inversión como para los que queréis aprender un poco más, es lo que ha pasado en Metagestión. ¿Qué ha pasado, Vicente? Bueno, esta semana conocíamos que los 3 gestores principales, que encabezados por Javier Ruiz, se iban de la gestora, dejaban la gestora, se van a un nuevo proyecto que se llama Oros Asset Management. Entonces, este anuncio se conoce un día para otro y, por lo tanto, mucha gente estamos viendo en los contenidos, en los artículos que había en Finet, que se hace preguntas, ¿no? Preguntas del tipo, ¿qué pasa cuando el gestor de un fondo deja el fondo y se va a otra entidad? Bueno, lo que puede pasar es que algunos inversores, por un lado, se pongan nerviosos por no saber qué pasa, quién es el nuevo gestor o por no conocerle. Otros pueden decidir efectivamente marcharse detrás de ese gestor. Si se va a otra casa, si monta su propia firma, pueden decidir marcharse. Ante esa huida de inversores, el gestor tiene que atender esos reembolsos para devolverles el dinero. Los fondos tienen, Vicente, un 3%. Un 3% de liquidez, pero claro, este es el proceso, o sea, los inversores dicen, me voy inmediatamente porque el gestor se ha ido, entonces dan la orden de vender. ¿Qué tiene que hacer el gestor? Pues ese 3% lo tiene, pero si hay más gente que quiere salir, pues tiene que irse al mercado a vender lo que tiene. Entonces, ¿qué pasa si se va a vender las participaciones? ¿Qué puede llegar a pasar? Pues que tenga que mal vender. Entonces, al mal vender estas participaciones, corre el riesgo incluso de que se quede perjudicado todo el mundo. O sea, tanto el que decide quedarse porque el gestor ha tenido que mal vender las participaciones, como el que se ha ido porque al final, para darle ese dinero, el gestor ha tenido que mal vender esas participaciones. ¿Pero esto pasa siempre por norma cuando un gestor se marcha? ¿Debemos preocuparnos o es algo que puede o no pasar? Claro, depende. Hay situaciones de más riesgo y de menos riesgo. O sea, un fondo normal en el que el gestor se cambia, que pasan muchísimas veces a lo largo del año, pues no pasa nada, porque la cartera está en valores normales. Ahora, un fondo, por ejemplo, de un tamaño grande, que invierte en compañías pequeñas, puede tener un problema. ¿Por qué? Porque si tiene que salir al mercado y las compañías son muy pequeñas, a lo mejor tiene que vender demasiadas acciones y hundir el precio del mercado. Con lo cual, esto puede acabar redundando en lo que decíamos, ¿no? De pronto no hay suficiente dinero, tiene que mal vender y se puede llegar incluso hasta una especie de corralito, que la gente no pueda sacar el dinero hasta que se haga la liquidación de esas posiciones. 2 cosas que hay que vigilar. Primero, si hay muchos inversores muy grandes en el fondo, porque esos, cuando cambia el gestor, al momento siguiente dan la orden de venta de la participación. Entonces, esto hay que verlo. ¿Y cuál es la otra? Si no es un fondo normal, sino que es un fondo complejo, que utiliza estrategias distintas, alternativas, no sé qué, claro, ahí llega el nuevo gestor, se encuentra con una cartera que no sabe muy bien qué hacer y puede darse ahí un poco de zapatiesta. Entonces, atento a estos temas. Si no es eso, pues tranquilidad. Bueno, la segunda cosa que hemos visto esta semana es a Magallanes anunciando que está próximo el cierre de otro de sus fondos. Ya cerró Magallanes Microcaps, un fondo que invierte en pequeñas compañías, y ahora está muy cerca de cerrar Magallanes Iberian Equity. Así que, ¿qué pasa cuando se cierra un fondo de inversión? Sí, esta es una pregunta que de hecho vimos en uno de los vídeos en YouTube, precisamente, que tenía esta duda. ¿Qué pasa cuando se cierra un fondo de inversión? Bueno, aquí lo que el gestor primero hace es, dice, ¿hasta cuánto puedo gestionar yo para tener buenas rentabilidades? Es decir, si quiero ganar un 15% anual, imaginemos, ¿qué tipo de volumen de dinero puedo tener para encontrar compañías que me permitan obtener esa rentabilidad? Entonces, pues pongamos que dice 100 millones de euros, hasta 100 millones de euros. Entonces se dedica a ir buscando compañías que le permitan con esos 100 millones de euros llegar. Y considera que más allá de ahí, si va a tener que elegir compañías o que conoce menos o que pueden tener menos rentabilidad potencial y por lo tanto va a ser perjudicial. Con lo cual, cierra para preservar esa potencial de tener rentabilidad para los partícipes que ya están dentro del fondo. O sea, luego hay otra cosa, por escasez de oportunidades que ve el gestor y no quiere tener que comprar por decreto más compañías porque le entre más dinero en el fondo, y también porque de las que tiene y le gustan tampoco quiere tener demasiado, claro, porque para no verse pillado. Exacto, eso es. Aquí esto significa que los gestores
que no tienen un límite, no cuidan al inversor, o sea, no ponen un límite para cerrar. Bueno, esto depende. Al final, los gestores lo que tienen es sus equipos de análisis o ellos mismos con analistas y tienen una capacidad de estudiar y conocer compañías. Por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer es contratar más equipo de análisis o más gestor para poder analizar más compañías y encontrar más oportunidades. Es decir, no quiere decir que los gestores que no cierran un fondo no se preocupen por el fondo, aunque a mucha gente sí le gusta este detalle, ¿no? Que se ponga un límite para demostrar que se cuida del inversor. Bueno, pero mucho cuidado con quien anuncia que va a cerrar un fondo y luego no lo hace, ¿no? Si el gestor de un fondo que tenemos dice que al llegar a determinado límite lo cerrará, conviene que estemos pendientes de si eso sucede o no. Claro, porque la tentación siempre es fuerte. Al final, para un gestor, cuanta más dinero entra en el fondo, más comisiones de gestión va a cobrar. Entonces siempre va a tener la tentación de que entre más dinero porque así gano más comisiones de gestión. Los gestores que cierran se preocupan de buscar esa rentabilidad adicional, o sea, de que esa ganancia le vaya por la rentabilidad de la cartera y no tanto por los ingresos de comisión de gestión. Luego la tercera noticia que hemos tenido esta semana, que ha habido también mucha conversación en torno a ella en Finect, ha sido precisamente la caída de una de las principales posiciones de un fondo muy seguido en Finect, que es Coa Selección. Esta posición es Arista, es una compañía que cayó el otro día más de un 20%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una de las principales posiciones en la cartera de mi fondo se desploma? Bueno, posiblemente lo primero que hará el gestor al ver ese desplome, o lo que debe hacer, es revisar su tesis de inversión. ¿Se sigue cumpliendo lo que yo he visto en este valor con las noticias que han aparecido en este día? ¿Sigo confiando en ese potencial que tiene de subida? Al final, ¿se equivoca el mercado o me equivoco yo, no? Exacto. Y yo creo que esta es la parte más difícil casi para un gestor. Bueno, como inversores en un fondo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese desplome del 20%, aunque sea la mayor posición de la cartera, posiblemente sea un pequeño trozo de toda la cartera. Es una compañía de a lo mejor 50, 60, 30 empresas que también están ese día cotizando en bolsa. Bueno, ese y los días que vengan. Y yo diría una cosa más. Ojo con intentar replicar la principal posición de un gestor, ¿no? Porque alguien dice, uy, pues este gestor tenía esta posición que era su principal inversión, que la habrá analizado, y ha caído un 40%. Pues me meto y así y tal. Bueno, claro, el gestor tiene esa, como hemos dicho antes, esa posición dentro de una cartera diversificada, que el resto de las posiciones pueden ir bien, que puede tener rentabilidad positiva. Si replicamos esta y le damos un peso, acabamos teniendo un peso a la compañía esta, sin conocer de verdad lo que está pasando, ni al resto. Entonces, ojo, está muy bien conocer en qué invierte nuestro fondo, está fenomenal, eso lo recomendamos de hecho. Lo que no tanto es intentar replicar todo lo que las principales posiciones de los gestores. Sí, sobre todo porque el gestor, al ver una caída del 20% de una compañía que tiene, quizá tenga las armas, los números, se la conoce, la ha analizado y tiene armas para decir, bueno, me la quedo en cartera porque no me importa, sé que va a subir a 1 año, a 2 años vista. Nosotros, como inversores personales, seguramente no aguantemos una caída del 20% y vendamos algo. Así que estas son 3 preguntas que hemos intentado resolver con este Finect Week. No sé si sabéis que tenemos una sección en Finect que se llama Preguntas y Respuestas, en la que podéis ir a hacer una pregunta muy sencilla y toda la comunidad o expertos o profesionales o inversores como nosotros te la resolverán. Os animamos a visitar esta sección nueva que hemos lanzado hace muy poquito. Haz tu pregunta y quédate con las mínimas dudas posibles. Pues hasta aquí este Finect Week. Adiós. Hasta la próxima.